Vamos a continuar con la palabra, vamos a hacer una lectura en el capítulo 11, versículos 19 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Acompáñenme en la lectura, leo desde la Nueva Versión de las Américas. Dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oremos al Señor. Oh Padre, venimos delante de usted, Señor, para rogarte para que en este tiempo podamos estar atentos a tu palabra. Señor, hemos leído tu palabra, tu preciosa palabra, y queremos realmente ver con claridad, Señor, con exactitud, lo que significa y también lo que tú nos quieres enseñar en este momento, particularmente a cada uno de nosotros y también como iglesia. Señor, dependemos de usted, dependemos de tu palabra, dependemos de tu ánimo. Aliméntanos, Señor, espiritualmente. Guíanos, Señor, hacia la verdad. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas prácticas con el Evangelio. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantábamos una hermosa canción: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, ¿cierto? Y es una hermosa canción que yo recuerdo estando desde pequeño en la iglesia, y como la palabra también del Señor a través de los estudios, de los sermones y también a través de las alabanzas va plantando también la voluntad de Dios en medio del alma, del espíritu de cada uno de nosotros. Y justamente lo que cantábamos podríamos resumir el sermón del día de hoy. El Señor se anticipó. Pero ya sabemos hasta aquí que la iglesia ha estado creciendo. La iglesia del Señor ha alcanzado a miles en Jerusalén, en la región de Judea y aún hasta Samaria. Y por lo último que estábamos viendo, también los gentiles. ¿Recuerdan a Cornelio? También el Señor ha alcanzado a los primeros gentiles. Pero desde ahora el libro de Hechos va a tener un cambio en su exposición. Ya en el próximo sermón es la última vez que aparece más como protagonista la iglesia de Jerusalén
y el mismo Pedro, y desde ahora en adelante se va a nombrar de forma más permanente a Saulo, que es el Pablo que conocemos, y también a Bernabé. Y particularmente lo que acabamos de leer, la iglesia de Antioquía como protagonista. En un momento, ya después, ustedes saben que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue realmente destruida y la iglesia que pasa a ser más protagonista en el Evangelio y en la zona es la iglesia de Antioquía. Y es interesante que Lucas va a mencionar acerca de esta iglesia porque es importante mencionarla, pero también porque otros escritos fuera de la escritura inspirada narran que el mismo Lucas posiblemente nació espiritualmente en la iglesia de Antioquía. Entonces está relatando propiamente el inicio del ministerio que los llevó a él, a los pies de Cristo. Y vamos a ver en esta iglesia, hermanos, la expansión del cristianismo. Cómo la iglesia fue aún más allá, no solo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, sino que también hasta los confines de la tierra. Aquí comienza este periodo, hasta los confines de la tierra. Entonces vemos cómo el Señor va a hacer su voluntad a través de esta iglesia. Algunos detalles importantes. La ciudad de Antioquía es la tercera ciudad más importante en este tiempo, liderada por Roma, Alejandría y después Antioquía. Ciudades grandes, enormes, y en el caso de Antioquía, totalmente pagana, totalmente perversa. También sabemos acerca de Antioquía que uno de los diáconos de Jerusalén, si bien recuerdan a Nicolás, prosélito de Antioquía, venía de esta zona, que se convirtió al judaísmo desde allá, viajó hasta Jerusalén y desde ahí el Señor le alcanzó y después lo eligió como diácono en la iglesia de Jerusalén, que fue perseguida. Entonces vemos que realmente el Señor va a usar Antioquía de muchas formas. Y algo importantísimo en este pasaje, hermanos, es que aunque venimos directamente del relato de lo que pasó con Pedro y Cornelio, este pasaje, por la primera palabra que aparece en el texto 19, nos va a conectar no con el pasaje de Hechos capítulo 10, sino que directamente con el pasaje de Hechos capítulo 8. Parte el texto diciendo: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y fíjese lo que dice el capítulo 8, versículo 4. Dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Parece ser, hermanos, que esta es la continuación de esa historia, que de forma paralela fue sucediendo mientras pasó todo lo que ya conocemos, con la conversión de Saulo, con Pedro y también la visión y la visitación a Cornelio. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, los hermanos, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, huyeron, ¿cierto? Fueron arrancando, fueron dejando Jerusalén, fueron dejando Judea. Y como ya lo hemos visto, muchos fueron a Samaria, se fueron por las costas y fueron muy lejos en su camino. Y estos hermanos llegaron mucho más allá. Para que se tengan una idea, desde Jerusalén, llegar a Fenicia, pasar por Chipre, que es cruzar el mar Mediterráneo, volver a cruzar el mar Mediterráneo y llegar hasta Antioquía, que es lo que nos relata el texto aquí, prácticamente son 700 kilómetros de viaje. 700 kilómetros de viaje.
Obviamente, ellos no tenían una Mitsubishi, ¿cierto? Una camioneta que los transportara, una 4x4 para llevar toda la carga. Tampoco, mucho menos tenían un jet, como algunos pastores tienen, ¿cierto? Para hacer el ministerio, que es necesario, como dicen ellos. Solo tenían 2 pies. 2 pies, tal vez algunos animales, los más pudientes. Puede ser, pero transitaron este largo trayecto para llegar primeramente a Fenicia, que era lo más cercano, luego cruzar el mar hasta Chipre, de donde era Bernabé, que vamos a hablar más adelante, y luego cruzar nuevamente más al norte, llegando hasta la actual Turquía, hasta Antioquía. Y estos hermanos, y esto es lo que le quiero hacer notar, mis hermanos, cómo se expandió la iglesia hasta Antioquía. El Señor permitió esta persecución por manos de Saulo, de Tarso, que ya conocemos, y va a impulsar a la iglesia a salir, a huir, y con ellos también huir con el Evangelio. Y los va a llevar hasta los confines de la tierra. Ahora, esa es la conexión que tenemos con el capítulo 8, versículo 4. Aquí comienzan los 700 kilómetros de viaje. ¿Y cómo se expandió la iglesia hasta Antioquía, hermanos? Con algo muy obvio, una consideración muy obvia. ¿Recuerdan cuántos números se convirtieron en Jerusalén? Miles. Y nos dice solo varones, sin contar a toda la familia, ¿cierto? A niños, mujeres. Pero imaginemos unos 50.000, que si comenzamos a sumar y considerar, al menos unos 50.000 discípulos, de los cuales al menos imagino que la mitad huyó, o tal vez más, o un poquito menos, imaginemos. Pero imaginemos la mitad, 25.000 personas. Estos no son 10 valientes que se fueron por la costa, son familias. Son familias que partieron, muchos de ellos camino a su antiguo hogar, porque eran judíos helenistas. Muchos eran de Fenicia, Chipre, como el mismo Bernabé, y de Antioquía misma. Y otros simplemente huyeron para, obviamente, huir del perseguidor, que era Saulo, y también para llevar el Evangelio mucho más allá. Entonces, consideremos esto, hermanos, que muchas veces lo pasamos por alto. Hay padres de familia, hay esposas, hay hijas solteras, hijos solteros, hay niños caminando por ahí, hay ancianos, hay de todo tipo de personas emprendiendo este viaje por Fenicia, Chipre y Antioquía, 700 kilómetros de viaje. Y obviamente también tenemos que considerar que todas estas personas no tenían la libertad, como algunos conferencistas la tienen hoy en día, de vivir predicando, ¿cierto? Tenían que trabajar. No tenían todas sus necesidades cubiertas. Iban, se establecían, tal vez compraban un campo, armaban su negocio o buscaban trabajo con algunos otros hombres de la ciudad. Hay una vida práctica de iglesia en este pasaje. No solamente que fueron, predicaron y apareció una iglesia. No, hay una vida práctica de iglesia en su viaje. Familias, posesiones, niños, mujeres virtuosas que acompañaron a aquellos varones valientes para huir en medio de toda esta situación peligrosa para todas sus vidas. Y así es como la iglesia comenzó a extenderse hasta Antioquía. Hay niños como los que están aquí, viajando largos caminos, no en auto, niños, no en auto, ni siquiera en micro, ni siquiera en metro, a pie, caminando, niños valientes, niñas valientes, niños que ayudaban a sus padres en las labores también, esposas que también, obviamente, ayudaban a sus maridos, y todos ellos juntos predicaban con su vida el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos realmente expandir la iglesia, mis hermanos? No hay otra forma que hablar del Señor. Hablar del Señor, todos, no solo los pastores, no solo los maestros, no solo los diáconos,
Y eso ya lo sabemos, ¿cierto? No le vengo a predicar aquí algo que ya sabe, sino que es una labor familiar. Es una labor familiar. El primer campo misionero para un hombre de Dios es su familia, es su esposa, es su hijo. El campo misionero que tenía Adán, de quien hablábamos en la mañana, era su esposa Eva, a la cual también le enseñó la orden del Señor, ¿cierto? El pacto de obras, y no lo obedecieron. Es la misma labor. Y desde ahí, para llegar hasta los confines de la tierra. Tenemos que considerar eso. El Evangelio, hermanos, como un estilo de vida. Y eso lo hemos perdido en esta etapa de la historia de la Iglesia. Vivir el Evangelio como un estilo de vida. No solo vivir el Evangelio el domingo, sino que en cada día de nuestra vida, hablando del Señor, partiendo desde ahí. Muchas veces tenemos miedo de predicar el Evangelio o nos avergüenza o X cosa, pero el Señor nos manda a hablar de Él, a hacer conexiones. Partamos simplemente diciendo, vamos a orar por ti. O simplemente, yo soy cristiano. Ya eso de repente nos va a abrir la puerta para conversar más profundamente del Señor. No tenemos que a veces ir directamente y lanzarle todo el Evangelio de uno a una persona que estamos recién conociendo. Vamos a irle presentando al Señor, hablando de Él progresivamente, mostrándole nuestra vida que refleja realmente lo que es ser un seguidor de Cristo. Y dice el texto que primero estos hombres no hablaban la palabra a gentiles, sino que solamente a judíos, como dice ahí en el versículo 19. Dice, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos, porque era la costumbre de que en otros lugares habían sinagogas. Si habían más de 10 hombres judíos, podían establecer una sinagoga, y los discípulos, Pablo, Bernabé, van a ir a estas sinagogas a hablar con los judíos el Evangelio. Pero el texto sigue diciendo, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, y esto ya es muy extraño. Chipre es conocido, pero Cirene es una región africana que quedaba mucho más lejos que Jerusalén. Pero por alguna razón que desconocemos, por alguna razón que el Señor no nos muestra, no nos enseña, y que seguramente tal vez ellos en persona lo sabían, había discípulos de Cirene, personas africanos de regiones muy lejanas. Bueno, eso va a explicar un poquito por qué después, en el capítulo 13, hay un maestro de raza negra. Porque seguramente también llegaron discípulos también de esas regiones. También ya ha venido a la escena un etíope. Entonces tenemos personajes de otras culturas, de otras regiones también representando también al Señor entre sus comunidades. Entonces vemos cómo también estos hombres de Chipre y de Cirene, que eran más atrevidos, dice, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Estos hombres fueron más allá, se atrevieron un poco más allá. Y incluso aquí no quiero entrar en esto, pero aquí hay un gran debate de si eran griegos, totalmente griegos, o eran judeos griegos, porque la palabra simplemente es helenos, que eran griegos. Pero por el contexto que ya hemos visto con Cornelio, por el contexto que vamos a ver más adelante también en el texto, de que obviamente hay una supervisión de parte de Bernabé desde Jerusalén hacia Antioquía, damos por hecho de que eran gentiles, personas que podían tal vez conocer un poco sobre el judaísmo, pero que no eran prosélitos del judaísmo. Fueron más allá y predicaron a los griegos,
Y algo muy clave aquí, mis hermanos, si lo ha notado, si se ha fijado y es un buen estudiante de la Biblia, hay una palabra que se repite mucho en todo lo que estamos leyendo y es la palabra Señor. Aquí hay un punto de quiebre un poco en el Evangelio. El Evangelio es el mismo, ¿ok? El Evangelio es el mismo, pero el Evangelio desde ahora es presentado de una forma diferente. Ya el público no son judíos nativos. Ya no vamos a ver a estos discípulos o a Saulo en el futuro hablando del Mesías, del Cristo, o hablando del Hijo de David, o hablando del Hijo de Abraham, porque el público es totalmente diferente. Son griegos que no saben nada acerca del judaísmo. Y los va a presentar a Jesús como el Señor. El Señor lo va a presentar como el Señor creador, el Señor que realmente manda sobre todo. La palabra Señor era muy conocida por los griegos, que es kurios en el antiguo griego, hoy en día se conoce como Kyrios, y básicamente significa, y se usaba tanto para el padre de familia, quien era el Señor, ¿ya? Que significa el dueño, el amo, el administrador, quien brindaba la protección a la mujer y al hogar, el sustento. Cuando las mujeres antiguamente quedaban viudas, este papel lo asumía o un hijo de la mujer, si no tenía hijos, ya un hermano de la mujer, para protegerla legalmente ante la sociedad, porque él tenía la autoridad absoluta en la comunidad para proteger también a su familia. Pero también se usaba para el emperador, que muchos de ellos se llamaban a sí mismo Dios, el Señor, el amo sobre toda la tierra. El emperador creía que obviamente él era el Señor sobre todo, y muchos reclamaban adoración para sí mismos. Entonces ellos entendían muy bien esta palabra Señor, el Kurios, el Señor. Y aquí va a decir el Señor Jesús. Y si nos fijamos, mire, vamos a escudriñar un poco la Escritura, capítulo 14, versículo 15. Más adelante en la historia, el apóstol Pablo y Bernabé van a visitar algunas ciudades. Muchas de ellas obviamente no tienen sinagogas porque no tenían ni 10 judíos para representar la sinagoga. Y mire lo que dice el capítulo 14, versículo 15. Dice, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pablo siempre va a presentar al Señor como el creador, no como el Mesías, sino como el creador de todas las cosas, el soberano, el Señor. Y esto, obviamente, los griegos lo entendían perfectamente. Lo mismo pasa en el capítulo 17, versículo 23. Capítulo 17, versículo 23, dice, Pablo en Atenas pasa lo siguiente. Dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios
y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suya. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando le resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Si vemos claramente, mis hermanos, Pablo comienza a predicar de forma diferente, a tomar a la persona de Dios como Señor, Creador, para llevarlo al Evangelio. Y la Escritura, en adelante, nos va a presentar la misma idea. En Romanos 14:9 va a hablar Pablo de que Jesucristo es el Señor, es el amo de los muertos y de los vivos. En Romanos 10:9 al 13 nos va a presentar Pablo a Jesucristo como el amo o Señor de judíos y gentiles. También en Filipenses capítulo 2 versículo 10 nos va a presentar a Cristo como el amo del cielo y la tierra y debajo de la tierra. Y por último, en 1 Corintios 8:6, que le animo a buscar este pasaje, no quise leerlos todos por el tiempo, pero 1 Corintios 8:6 nos va a decir algo muy interesante. Pablo enseña que el Señor es amo sobre todo. Va a decir 1 Corintios 8:6, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. Y mire lo que dice, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Jesucristo, hermanos, es Señor. Y eso significa que es mucho más que un hombre, o mucho más que un Dios hombre. Es mucho más que un personaje que se sienta en su trono a mirar cómo funciona el mundo y a dictar lo que debe suceder. Es mucho más que eso. Si hay alguien aquí, hoy con nosotros, que aún no entiende lo que significa que Jesús es Señor, se lo voy a decir en simples palabras. Jesús es Señor sobre todo lo creado. Jesús es quien da vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y por Él existimos. Él nos da vida, Él nos da aliento cada segundo. Y si simplemente en este momento el Señor Jesús dejara de existir, todo caería. El universo se destruye por completo, porque Él lo sostiene, Él lo mantiene con vida. De Él emana la vida eterna y este aliento que mantenemos ahora. El Señor es Señor. Ese es el concepto de Señor. Amo de todo. Tiene la autoridad sobre todos, judíos y gentiles. Sobre cada niño aquí Él tiene la autoridad. Sobre cada anciano aquí Él tiene la autoridad. Y nadie puede alegarle a Dios. Ese es al Jesús a quienes ellos predicaban en este momento. La iglesia del Señor aquí en Antioquía, en Hechos capítulo 11, crecía, se expandía, porque se predicaba al Señor Jesús. Se hablaba de este Señor.
No solamente un buen profeta, no solamente un buen sacerdote, no un judío perfecto, sino como el Señor del universo. Cómo también crecía la iglesia y se extendía la iglesia hasta Antioquía. Leamos el versículo 22. Dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé. Nuevamente aparece en la historia Bernabé. Entonces enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. La iglesia de Antioquía, para que esta iglesia se estableciese y se extendiera luego también por toda la región gentil, no solo creció hablando del Señor, y es muy necesario lo que dice aquí en estos versículos. La iglesia, para expandirse, para crecer, necesita a hombres llenos del Espíritu Santo. A hombres, mujeres, niños llenos del Espíritu Santo. Personas idóneas que puedan enseñar también a otros. Y es de destacar Bernabé. Escogieron muy bien a Bernabé para enviar a Antioquía. ¿Por qué? Porque unos pasajes más atrás, recuerden la pelea que tuvieron también ahí en la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro llegó a la iglesia y salieron estos judaizantes, estos de la circuncisión, a juzgar a Pedro porque entró en casa de gentiles. Entonces imagínense si hubieran enviado uno de esos a Antioquía. Como decimos nosotros, hubiera quedado la embarrada. Porque era una iglesia que en su mayoría era gentil. En su mayoría eran griegos que no conocían las leyes de los judíos, que no conocían el Antiguo Testamento. Todas estas personas que se estaban convirtiendo. Porque aquí dice, y un gran número creyó y se convirtió al Señor, versículo 21. Había un avivamiento espiritual, había gente que se estaba convirtiendo y escuchando la palabra de estos hombres de Chipre y también de Cilicia. Hay hombres creyendo en el Señor. Y estos hombres necesitan instrucción, estos hombres necesitan a líderes preparados, con un buen corazón, no orgullosos, no personas celosas, no personas que son soberbias, sino personas con el Espíritu de Cristo. Y por eso envían a Bernabé, que realmente, como ustedes saben, se llama José, ¿ya? Que es nombrado como Bernabé, el hijo de consolación. Envían a un hombre preparado y preste mucha atención lo que dice de Bernabé aquí. Dice que enviaron a Bernabé, el versículo 23, dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Reconoció que lo que estaba sucediendo era la gracia de Dios en medio de los gentiles. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás también reconocía de que Dios iba a transformar a Nínive. No tenía duda sobre eso, pero aún así no quería. Le dijo, yo sé que tú eres capaz de eso, por eso me voy para el otro lado. No quiero que ellos se conviertan. Pero el corazón de Bernabé es totalmente diferente. Vio la gracia de Dios y se regocijó, un fruto del Espíritu Santo. Solamente un hombre lleno del Espíritu Santo puede regocijarse genuinamente de la obra de Dios. Vemos también que dice que él vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos estos gentiles que estaban recién naciendo en la fe a que permanecieran fieles al Señor. Una carnada fácil para Satanás. Una carnada facilísima para Satanás. Hombres y mujeres que vienen del paganismo y ahora creen en Jesús como Señor, podemos tomarlo, decía Satanás de forma hipotética, podemos tomarlo y hacer falsa doctrina con ellos.
Pero el Señor tiene cuidado de eso y envía a Bernabé desde Jerusalén para supervisar la obra y para prestarle ayuda también. Vemos que él vio la gracia de Dios. Muchas veces nosotros no vemos la gracia de Dios en medio nuestro, en nuestras vidas. Pero todos nosotros tenemos la gracia común de Dios en nuestras vidas. Día a día, ahora, en este momento, sí, ahora, tenemos gracia de Dios. Como otras veces he dicho, esta botella de agua es gracia de Dios. Voy a tomar un poco. Pero algo tan común como el agua es gracia del Señor para con nosotros, cuando otras personas no lo tienen. Pero muchas veces no vemos la gracia del Señor porque estamos muy centrados en nosotros mismos, porque somos celosos de la obra, porque somos celosos pecaminosamente de la obra, porque somos celosos de los puestos en la iglesia, porque somos celosos de que otro hermano pueda también servir en el área que yo sirvo, porque somos celosos tal vez de lo que Dios está haciendo con otras personas de otra cultura o en otra ciudad, porque somos celosos a veces de nuestra propia iglesia y no queremos que ninguno se vaya, sino que todos queden aquí para siempre. A veces porque somos tan egocéntricos y estamos tan en alto en nuestro trono en la iglesia que no vemos lo que está pasando abajo. O a veces porque estamos tan lejanos de la iglesia por nuestro pecado que no vemos lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Pero Él lo vio. Él vio la gracia de Dios en medio de la iglesia. Él se alegró de que los gentiles fueran salvados por el Señor. Como decían los puritanos, Él vio las evidencias de gracia. Las evidencias de gracia en la vida. Y la gracia común en ustedes no falta. Todos los niños los veo ahí con lápiz y papel, anotando. Eso es la gracia de Dios, que les brinda lápiz bonitos y libretas bonitas para anotar. Los niños tienen juguetes, los niños tienen padres fieles al Señor. No perfectos, pero padres que aman al Señor. Los niños tienen comida, las familias gozamos en la mayoría, ¿cierto?, de una buena situación. El Señor nunca nos defrauda, siempre nos sostiene. Aun cuando hemos estado mal económicamente, el Señor nos provee y nos bendice. Y esas son las bendiciones y la gracia de Dios más básica que podemos ver, porque hay más gracia en medio nuestro, el aliento de vida, la familia, la salvación, el Espíritu Santo en nosotros, la esperanza venidera, la gloria eterna y muchas otras cosas más y promesas que la Escritura nos da. Abundemos en la gracia de Dios. Él se regocijó, no tuvo celos, no fue en contra de lo que Dios estaba haciendo y animaba a todos a permanecer en la fe, y una multitud fue agregada al Señor. Necesitamos hombres, mujeres, niños llenos del Espíritu Santo. No solo los pastores llenos del Espíritu Santo. Necesitamos servidores llenos del Espíritu Santo. Mujeres, mamás, esposas llenas del Espíritu Santo. Y esto es como lo que le decía al principio. Este tiene que ser nuestro estilo de vida. No solamente ser religiosos en la fe, con un día solamente adorar a Dios, sino adorarlo en espíritu y en verdad siempre, día a día, siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, verdaderamente nos vamos a alegrar por los demás. El fruto del Espíritu nos va a dar amor, gozo, paz, como dice Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todas esas virtudes completamente el Señor nos da a través de su Espíritu cuando nos llenamos de Él. La palabra de Cristo tiene que morar en nuestros corazones, ser movidos por el Espíritu. Eso es ser lleno por el Espíritu, ser impulsados por Él. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras labores,
nuestro quehacer es impulsada por la palabra de Cristo que abunda en nuestro ser. Y como dice también Efesios 5:18, no embriagarnos con vino en lo cual hay desenfreno, disolución, sino que antes que eso, y mucho mejor, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos controlados por el Espíritu Santo. La iglesia no va a avanzar, mis hermanos, sin hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Muchas veces, entre el mundo bautista o también reformado, o bautista reformado, se critica mucho a las otras denominaciones, ¿cierto? Sobre todo hoy, aquí en Chile, al pentecostalismo, de que no, que el bautismo del Espíritu es así, que obviamente el Espíritu funciona así, y obviamente nosotros tenemos la sana doctrina. Pero caemos muchas veces solo en críticas hacia el pentecostalismo, cuando nosotros somos quienes tenemos el Espíritu Santo y aplicado de una forma correcta en nuestras vidas. Muéstralo. Muestra el Espíritu Santo. Deja de hablar de tanta doctrina y muéstraselo. Cómo funciona el Espíritu Santo en un hombre temeroso o una mujer temerosa de Dios. Y luego corrígele con amor. Enséñale, instrúyele con sabiduría. Y muéstrale cómo un verdadero Espíritu Santo va a confrontar con mansedumbre, con paciencia, con amor, con gozo, con paz a quien tiene la falsa doctrina. Seamos duros cuando hay que ser duros, sí. Cuando hay que defender la verdad hay que defender la muerte. Pero ser guiados también por el Espíritu para enseñar correctamente sobre el Espíritu. El Señor vio esta iglesia y añadió a la iglesia ese día una multitud. Pero mire, interesante lo que dice el texto. Dice, y una gran multitud fue agregada a la iglesia. ¿O no? Versículo 24. ¿Qué dice el texto? Al Señor. Los miembros no son agregados a este templo. Los miembros que el Señor rescata son agregadas por el Señor al Señor. El Señor los trae hacia Él mismo. Y fue agregado esta iglesia al Señor. Nosotros no conocemos realmente a las personas que realmente son del Señor. Hay frutos, hay evidencias, ¿sí? Aquí es una voz pasiva. Dios agrega a las multitudes al Señor. No es que nosotros agregamos las multitudes al Señor, es que el Señor agrega las multitudes a Él mismo y nos usa para esa labor. De Él depende la salvación. De Él es y le pertenece la salvación. Ahora, hasta aquí, esta iglesia va muy bien. Se ha evangelizado, se ha hablado del Señor como soberano y dueño del universo. La iglesia está animada. Y hasta aquí Bernabé tal vez pudo decir, listo, este es mi ministerio. Aquí me quedo, voy a tener sustento a tiempo completo, tengo miles de hermanos para discipular, trabajo para rato. Pero no hizo eso, ¿cierto? Sino que Bernabé, siendo lleno del Espíritu Santo, va rumbo a Tarso, versículo 25. Va rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Él reconocía que había una persona mucho más preparada que él, aunque Bernabé también va a enseñar también en esta iglesia, pero mucho más idónea, llamada por Dios, particularmente para el ministerio con los gentiles, y rechaza cualquier el ser protagonista, ¿cierto?, en esta iglesia, por ir y buscar a Saulo en Tarso. Entre paréntesis, también va a buscar a Saulo, el mismo hombre del cual venían arrancando todos estos discípulos. Y este mismo hombre que los perseguía
y de alguna forma fue usado por Dios para que estos huyeran tan lejos, y allá mismo se van a encontrar a Saulo, pero ahora transformado por el Señor. Entonces vemos la abnegación de Bernabé, cómo no le importó simplemente quedarse ahí, ya tenía ahí tranquilo el puesto en la iglesia. Él no buscaba eso, él buscaba la dirección del Señor. Saulo era muy peligroso para los discípulos en Jerusalén, por eso fue expulsado. Hasta aquí realmente han pasado un poco más de 10 años desde que Saulo se convirtió. 7 años desde que Saulo fue expulsado de Jerusalén, arrancando y la iglesia fue alborotada, y por eso dice el texto que la iglesia estuvo en paz, ya no hubo pelea, y creció, comenzó a crecer. Era necesario que Pablo se fuera, que Saulo se fuera de Jerusalén. Pasaron ya 7 años desde ahí y no sabemos nada de Saulo. Nada, simplemente que está en Tarso, predicando obviamente el Evangelio, pero no fundó ninguna iglesia, ¿cierto? La iglesia del apóstol Saulo, no. Seguramente fue rechazado. Lo más probable es que fue preparado por el Señor. 10 años de preparación, ese es el mínimo, pero pueden ser también 15 años, entre 10 y 15 años, según los estudios, donde fue preparado por el Señor. El mismo Moisés fue preparado por 40 años en el desierto para recién ir a buscar al pueblo de Israel en Egipto. El mismo Jesús esperó 30 años mientras la mamá le presionaba de, ya, muéstrale quién eres. No, 30 años esperó el tiempo indicado. Y con Saulo pasaron estos 10 hasta 15 años, puede ser, donde estuvo aprendiendo, donde estuvo meditando la palabra, donde estuvo teniendo comunión con el Señor, donde estuvo enseñando tal vez a algunas personas. Aunque fue rechazado, no entendió que no tenía que levantar, de alguna forma el Espíritu le guió a no levantar ninguna iglesia ahí. El Señor estaba preparando para él Antioquía. Esa era la voluntad del Señor para Saulo. Y de repente un día Saulo, haciendo sus labores en Tarso, aparece Bernabé y le dice, ven, vamos a Antioquía. Llegó el momento en que vas a ser útil para la obra del ministerio. Bernabé, versículo 25, salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y esto es muy, muy importante para que la iglesia se extienda. Queda muy corta la iglesia solamente con el evangelismo. Necesitamos ir más allá. Necesitamos más profundidad, necesitamos crecer y madurar en la fe, necesitamos realmente crecer en la fe. Y esto es a través de la enseñanza en la iglesia, a través del discipulado. Dice que prepararon a multitudes. Imagínense un año intensivo con Saulo de Tarso, el más capacitado en esa época para enseñar doctrina, y Bernabé, la persona más idónea en carácter, ¿cierto? Y lleno del Espíritu Santo. Y detalle importante, muchas veces vemos a Saulo un poco loco, ¿cierto? Alborotado y diciendo hijo de Satanás y cosas así. Pero por algo el Señor lo puso a Bernabé al lado, para enseñarle la consolación. Y en los últimos días de Pablo, ya al final de su ministerio, vemos un Pablo mucho más abnegado. Un Pablo mucho más preocupado más bien por el bien espiritual de la iglesia que de su ministerio y su labor. Un Pablo amoroso, un Pablo aconsejador, un Pablo que realmente va a amar profundamente a la grey del Señor. Un detalle importante ahí entre medio. Pero vemos que la iglesia necesita ser discípulos. Recuerde que somos llamados a ser discípulos. El evangelismo es la parte inicial y el evangelio es crucial y el evangelio es eterno, y vamos a estar toda nuestra vida en la iglesia aprendiendo del evangelio, pero necesitamos crecer espiritualmente, tener una fe madura,
y con ella estar preparados para enfrentar la vida. Porque si no, cualquier viento de doctrina falsa nos va a mover fácilmente y vamos a terminar siendo de tropiezos para las demás personas. Debemos preparar también más maestros, más pastores. El capítulo 13, versículo 1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Mira esta lista. Se cree que había muchos más. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, este es un romano, Mananaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hubo preparación de discípulos, hubo preparación de maestros, preparación de ancianos. Es muy necesario esto para la iglesia, mis hermanos, porque necesitamos ese crecimiento espiritual. Y aquí dice el texto algo muy importante. Y a los discípulos, versículo 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hay solamente pocos lugares en la Escritura donde se menciona a la iglesia como cristianos. Y este es el primero. El segundo es en Hechos 26, 28. Y el tercer pasaje es 1 de Pedro 4:16. Se cree de que, y por el contexto también, de que el término cristianos no está dicho como un halago, sino más bien como una forma de despreciar a los discípulos. Los cristianos, los que siguen a Jesús, los que se identifican con Cristo, los que creen en la doctrina de Cristo. Se les llamó cristianos por primera vez en esta iglesia, Antioquía. ¿Por qué? Porque había algo diferente en ellos, porque impactaron esta región realmente. Impactaron esta región con el Evangelio, eran hombres llenos del Espíritu Santo y también la enseñanza que tuvo Saulo y Bernabé también con ellos. Hermanos, nuestro fin no es evangelizar. Nuestro fin no es establecer ancianos. Nuestro fin ni siquiera es enseñar la palabra. El fin, propósito final, es conformarnos a la imagen del Señor. Evangelizar, establecer ancianos, enseñar la palabra, es parte de nuestra misión, pero el fin es conformarnos a la imagen del Señor. Y a esas personas que escuchan el Evangelio y lo obedecen, llevarlos a conformarse a la imagen del Señor. No que nos llamemos cristianos, sino que nos llamen cristianos. Es muy diferente. Es muy diferente que yo les diga yo soy cristiano a que usted me diga, tú eres cristiano. Porque pueden ver en mí o en usted las virtudes de Cristo en mi vida, en nuestras vidas. Que reflejemos realmente la imagen del Señor Jesús. Por eso le llamaron cristianos, porque eran como Cristo. Y Cristo era despreciado. Cristo era menospreciado. Cristo era tratado con insultos, con rechazo en medio de las multitudes. Aún en medio de su propia familia el Señor fue rechazado. Aún en medio de su pueblo fue rechazado y maltratado y llevado hasta la muerte de cruz. Y nosotros necesitamos que nos llamen también cristianos y que nos traten como Cristo, porque le seguimos a Él. Y por último, mis hermanos, ya terminando, el versículo 27 dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Vemos que las iglesias en este punto
ya tienen una comunión, una koinonía, lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, koinonía, el tiempo de compartir afuera. No es el tiempo de comer, es el tiempo de compartir, ¿cierto?, de tener comunión. Y lo hacemos comiendo. Pero ya había una comunión, una koinonía entre la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Y hay una visitación de estos profetas de Jerusalén que van a Antioquía visitándoles y también para llevarles este mensaje en particular. Se levanta uno de ellos que se llama Ágabo y va a mostrarle también por el Espíritu Santo que va a venir una gran hambre sobre toda la tierra. Se cree que se refiere al año 47 después de Cristo, cuando se inundó Egipto, ¿cierto? El Nilo y toda esa región se inundó y ellos eran el supermercado de Jerusalén, para que lo entendamos, ¿cierto? Donde ellos iban y conseguían los alimentos. Ellos les abastecían en todo el grano para alimentarse. Y vino hambre sobre la tierra, especialmente sobre la región de Judea. Entonces vemos esta situación, vemos como en el versículo 29, que ahora vamos a leer, ya Lucas le va a llamar los discípulos. Ya han sido formados, ya han sido entrenados, ya han sido también su carácter pulido a través de la palabra, han crecido espiritualmente y le llama los discípulos. Dice, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Esto era totalmente loco e impensado para la fecha, de que gentiles fueran a prestar ayuda a los judíos, a Jerusalén. Porque había enemistad, había rivalidad que solo Cristo podía romper entre ellos. Pero vemos a una iglesia ya madura en la fe, que entiende que ya son hijos del Señor, son discípulos, son seguidores del Señor. Y hay una palabra muy, muy importante, adelphos abajo, que dice ayuda a los hermanos. Ellos consideraban a Jerusalén, que eran de raza totalmente diferente y muy estrictos también en sus costumbres, como sus hermanos. Sus hermanos. Y conforme a lo que cada uno tenía, entregaron de lo suyo para sus hermanos. Enviaron una ofrenda. La palabra ahí, ayuda, es diáconos. Es lo que nosotros conocemos como diaconía. Es un servicio que ellos estaban haciendo, ayudando a sus hermanos que estaban pronto a pasar hambre en Jerusalén. Entonces, hermanos, vemos a una iglesia madura, creciente, no solo en números, sino también en espíritu, en el conocimiento del Señor, en madurez espiritual, que daba de lo suyo para con alguien que antes era su enemigo. Solamente un corazón verdaderamente regenerado y maduro en la fe puede tomar de lo suyo lo que tanto a veces nos cuesta soltar a nosotros, nuestras cosas, ¿cierto?, que no se las prestamos a nadie. Solamente un corazón verdaderamente regenerado puede tomar de lo suyo y compartirlo con los demás. Vemos al mismo Pablo en 2 Corintios 12, versículo 15, diciendo, y yo con el mayor placer, o yo con mucho gusto, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas, por amor a sus almas. Un verdadero corazón regenerado y maduro en la fe, lleno del Espíritu Santo, que realmente entiende quién es el Señor, van a despojarse de sí mismo, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, que se despojó de sí mismo. Para terminar, busquemos un pasaje en Santiago, vamos al libro de Santiago, después de Hebreos, capítulo 1, 25 y 27.
¿Quién es un hacedor de la palabra? ¿Quién es realmente alguien con un corazón sincero, puro, amador del Señor? Alguien que practica la palabra. Capítulo 1, versículo 25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en el próximo capítulo 2, versículo 14, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Eso de lo que estamos hablando aquí. Hay una iglesia madura en la fe, producto del Evangelio, producto de la llenura del Espíritu Santo, producto de la enseñanza de Saulo y Bernabé, que está apoyando a la iglesia en Jerusalén, despojándose de sí mismo y ayudando a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes ayudan a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes ayudan a los hijos del Señor? A personas que realmente están teniendo necesidad para la obra del Señor en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos tenido al frente a personas que están pasando una mala situación y no tenemos la audacia y la valentía y la madurez para soltar de lo nuestro, para dar un descanso a un hermano y ser de aliento en el camino? El Señor nos enseña a través de esta iglesia, mis hermanos, que debemos buscar la madurez espiritual, ir extendiendo nuestra iglesia hacia la madurez a través del Evangelio, a través de la palabra, a través del crecimiento espiritual. Dice el texto 30 y termina así: y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Saulo seguramente nervioso, porque ya hace mucho tiempo que no volvía a Jerusalén y la última vez lo querían matar, va a llegar con ofrendas para la iglesia. Va a ser confirmado seguramente por los mismos discípulos en Jerusalén, de que realmente es un fruto del Señor. Al entregar estas ofrendas, al viajar junto a Bernabé y ver la gracia de Dios también en su vida. En conclusión, hermanos, vivamos el Evangelio como un estilo de vida, viviendo el Evangelio. El Evangelio es mucho más que un mensaje. El Evangelio es nuestra vida. Es nuestra vida, es lo que decimos, es a quien amamos, lo que demostramos con nuestro ser, de quién hablamos día a día. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar ser llenos de la palabra y que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Reconozcamos la gracia de Dios en nuestras vidas, que son infinitas, la bondad del Señor, su misericordia y todas las bondades del Señor en nuestras vidas. Estamos llenos de su gracia día a día. Reconozcamos, hermanos, que hay hermanos dentro de nosotros que necesitan aliento, que necesitan exhortación, que necesitan ser guiados por medio de la palabra. Es que animarlos a estudiar la palabra, que en su casa se dediquen a estudiar las palabras, ustedes junto a sus familias, y llenarse del Señor, vivir llenos del Espíritu Santo, practicar una fe verdadera, una fe que realmente muestra y se demuestra por obras.
practicando la ayuda para con nuestros hermanos, practicando el amor, la gracia de Dios, con el fin de ser semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí comienza un nuevo camino en el libro de Hechos, la iglesia gentil. Desde aquí, desde Antioquía, hasta los confines de la tierra. Que el Señor les bendiga con esta palabra, hermanos. Que el Señor les haga meditar en esta palabra, mis hermanos. Y sobre todo, que recordemos principalmente que no predicamos a cualquier hombre. No predicamos solo a un profeta. Predicamos y vivimos al Señor. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestra vida emane a Dios. Como decía el himno que cantábamos, hazme hacer tu voluntad, hazme hacer tu voluntad. Estoy consagrado para ti, hazme tuyo, oh Señor. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que nos brindas.